Coloco descripción e iniciamos. Proceso de siempre para que no se olvide y no quede el video sin descripción. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, su servidor, en este espacio Una Taza de Esperanza, como todos los lunes a las 7 p.m. hora Caracas, Venezuela, en directo por Instagram. Se puede ver ahora mismo quienes se conecten en la transmisión en vivo, pero luego, en caso de que alguien no llegue a tiempo y quiera escuchar lo que se habla al principio, puede buscarlo en diferido en mi misma cuenta de Instagram, Elvis Canino Dula, donde estoy transmitiendo, y o en mi canal de YouTube, que se monta luego en el transcurso de la semana, Elvis Canino Dula. Recuerden que Dula se escribe Doula, ¿ok? Y bueno, si lo ven en el canal, lo pueden compartir con más facilidad, aunque de Instagram también, pero mucha gente me pidió en su momento que lo montaran en YouTube, porque se les facilitaba el compartir. Me di cuenta que así mismo es, y bueno, en caso de que lo vean allí, siempre recuerdo que le den seguir y se pueden suscribir, porque eso les va a avisar siempre que monte algo. Monto estas transmisiones todas las semanas, pero también allí hay muchísimo material, entrevistas, videos que se han grabado en su momento para Vive TV, entrevistas en varios medios, en medios digitales, en televisión, pero sobre temas puntuales que tienen que ver con todo lo que venimos trabajando desde siempre: crianza, acompañamiento, pareja, familia, nacimiento, por supuesto, educación y allí, afines. Todo en sincronicidad con la búsqueda de una toma de conciencia y del despertar, del empoderamiento de nuestra sociedad, que empieza en el individuo, pero que tiene como base muy importante el punto familiar. Bien sea porque hay precedentes en nuestra historia, en nuestro historial familiar, que muchas veces nos limitan y ni siquiera tenemos conciencia de ello. Y por supuesto porque allí, al mejorar esos aspectos, mejoramos también nosotros, y por ende mejoramos nuestras relaciones con el mundo y podemos dar lo mejor, la mejor versión de nosotros. Y por supuesto heredar a quienes nos reciben esa herencia, algo mejor que lo que nosotros recibimos, que no es que lo hayamos recibido mal, que nuestros ancestros equivocados y nosotros en lo cierto. No tiene nada que ver con eso. Sencillamente cada quien ha dado lo que tiene a su alcance, cada quien ha podido dar de sí mismo lo que tiene consciente y resuelto en sí, y cada quien ha transmitido también las limitaciones que tiene en sí. Entonces ustedes tienen una gran oportunidad, y digo ustedes porque se supone que si están aquí es porque hay una búsqueda de un estado de conciencia distinto, un cuestionamiento a lo que siempre se ha repetido como lo convencional, como lo correcto, cuando sabemos que generalmente no lo es, porque no suele serlo. Porque si algo nos genera dolor, si algo nos limita en nuestra evolución y crecimiento, y si algo nos genera infelicidad y aparte nos empuja a generar infelicidad en otros, obviamente no es correcto. Si algo nos roba nuestra paz, si un camino nos roba nuestra paz, parafraseando un poco, no literalmente, al maestro Carlos Castaneda, no es el camino. Entonces, el camino que te atormenta, que te genera un infierno en tu día a día, ese obviamente no es el camino. En cambio, el camino que conecta contigo, el camino que te muestra su corazón, que sintoniza su corazón con el tuyo, ese sí es. Entonces, cada quien elige el suyo según lo que vaya percibiendo en su andar. Aquí no tenemos ninguna verdad, en ningún lado tienen ninguna verdad. Sencillamente cada quien tiene que buscar su propia verdad, pero lo que sí defendemos siempre en este espacio es la libertad del ser, en primer punto, y como segundo, el derecho a ejercer lo que viniste a ejercer en este mundo, más allá de lo que los demás establecieron que era lo que tenías que ejercer. O sea, el don o el propósito de tu alma. Ceci, bienvenida, qué lindo verte por acá. Ajá, veo que escribes: yo tengo una duda, Elvis, respecto a la crianza respetuosa. Puedes preguntarla. El tema de hoy, a pesar de que no es directo sobre crianza respetuosa, sí tiene muchísimo que ver. Porque justamente lo estábamos conversando en estos días entre Janet y yo con unos alumnos.
justamente una de las cosas que entorpece el ejercer la crianza respetuosa, y así puede pasar lo mismo con la educación libre, con la educación abierta, incluso con la humanización del nacimiento, son las heridas que tenemos, individualmente, familiar y de manera colectiva, porque entorpecen el que lo teórico, lo aprendido, sea realmente aplicable a nuestra realidad. Por eso, un ejemplo que yo siempre rememoro es de las personas que suelen ir a talleres, por ejemplo el de rabitas infantiles, que en los momentos en que se imparte siempre es uno de los que más buscan las familias, las madres y padres, y cuando después recibimos la retroalimentación, casi siempre hay un comentario en común que todo está muy hermoso, pero cuando llego a mi realidad no es aplicable. Y justamente esa brecha, esa grieta que hay entre la aplicación y lo aprendido, está repleta de muchísimas heridas, de muchísimos programas y cosas que nos limitan, sin que lo tengamos consciente generalmente. Vamos a responder tu pregunta antes de arrancar el tema. Creo que ya te respondí. Pero hay cuestionamientos en la sociedad y veo un poco de frutos respecto a la confianza de hablar con mi hijo, herida. Pero a veces veo sus faltas de respeto y esto, bueno, allí te voy a responder de una vez por aquí, aunque esta respuesta quizás no sea la resolución definitiva, pero sí te puede ayudar a tener claridad al ser visto por los otros como que cuestionan la creencia de respeto. Pero ya eso es parte de lo que te vengo diciendo desde hace un ratito. La herida colectiva. Siempre va a haber resistencia de parte de los demás y ni hablar. Bueno, la creencia respetuosa es la menos atacada. Imagínate la educación en casa. O no sé si está en tu programa de aplicación. Todo eso genera resistencia porque va contra lo establecido. Va contra lo que se supone que es lo recomendado. Por ejemplo, el maltrato infantil aún encuentra defensores. Hoy día, incluso en profesionales de la salud mental y de la salud fisiológica en general, porque hay pediatras que a pesar de que ese no es su área, recomiendan dar una palmada, recomiendan dar una nalgada. O sea, no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que yo mismo he escuchado de algunas mamás, más que todas las mamás, lo hacen, lo defienden. Entonces tenemos una gran herida colectiva que obviamente se resiste a algo que va contra lo que se supone que debería ser. En cuanto a la crianza respetuosa y a los opinólogos, como les acotó el término del doctor Carlos González, y a mí me parece muy explícito para referirme, obviamente sin deseos de ofender a nadie, porque es que es muy fácil, como dice Napoleón Hill, es muy fácil dar opinión, es la mercancía más barata que hay. Y la gente siempre va a opinar de lo que se supone que se hace, pero casi siempre de manera incoherente con su propia realidad. Si te pones a ver, cuando tienes un problema financiero, todo el mundo te da consejos, pero si tú revisas la realidad de cada persona que te da consejos, te das cuenta de que prácticamente no aplican a sí mismos lo que te dicen a ti que debes aplicar. Cuando se trata de lidiar con los niños, con las conductas de los niños, que tenemos que recordar que los niños son nuestro espejo, y esa es una de las cosas que se atraviesan entre la aplicación y lo teórico. No es fácil lidiar con el espejo, no es fácil lidiar con el reflejo de lo que realmente somos, y un reflejo profundo, donde están nuestras heridas, donde están nuestros puntos débiles, ¿sí? Que se pueden convertir en puntos de fortaleza, que es una de las ventajas de la crianza respetuosa al final. Entonces, para no irme, porque es fácil que me vaya del punto, el tema es que lo que yo te invito a revisar es tus heridas, a sanarlas. Si necesitas buscar ayuda, bueno, yo estoy a la orden, puedes buscar ayuda con quien sea, estoy a la orden, porque eso seguramente es lo primero que se te está atravesando. ¿Por qué? Porque cuando nos molesta o nos preocupa la opinión de los demás, casi siempre hay un tema con una herida de la aprobación, que es normal y muy humano, porque necesitamos ser aprobados por los demás. El tema es, para sobrevivir, esto es algo biológico, pero el tema es que dependamos y dependan nuestras decisiones y lo que hagamos o no en la vida de esa aprobación. Cuando dependemos de esa aprobación, eso pasa a nivel inconsciente y pasa con mucha intensidad, muy en lo profundo de nosotros, eso nos lleva a veces a temer. Entonces, ponte. Tratas de dirigirte a tu hijo con autoridad, no autoritarismo, con autoridad, o sea, con firmeza y convicción en lo que le estás guiando, pero una parte de ti está dudando por lo mismo que te cuestionas. Y el niño, y eso pasa con todos los niños, tienen una capacidad innata de vernos
al desnudo, de ver lo más profundo de nosotros y de ver nuestras incoherencias. Entonces no es el discurso que tengamos, es lo que digamos en concordancia con lo que de verdad sentimos, lo que va a tener efecto en ellos. Entonces la incoherencia nace justamente en las heridas y en la necesidad de aprobación. Ahí también está el tema relacional con nuestros padres. Hay muchas cosas que pueden estar allí atravesadas. Yo te recomiendo que si quieres me escriba por privado y allí lo indagamos con más, de manera más personal para poder de verdad darte luces directas sobre tu caso. Y en caso que requieras ayuda, bueno, yo te puedo referir material que te puede guiar y también te puedo acompañar en esa solución. Bueno, evitar una cuestión de lactancia prolongada. Imagínate, de cuestiones de la lactancia prolongada. Pregúntale a quienes han parido en casa, no sé si es tu caso. A veces tienen que hacerlo a escondidas de la familia. Y pregúntale a quienes educan en casa para que veas todo con lo que tienen que lidiar. ¿Ok? Espero que lo que te dije te pueda dar una pequeña luz, pero te recomiendo de verdad profundizar y para eso estoy a la orden. Ya tú lo sabes, porque no nos conocemos ya. Entonces, la herida, el tema, noches oscuras del alma. ¿Qué son las noches oscuras del alma? Es ese término que acotó justamente San Juan de la Cruz en el siglo XVI y que se refería a un periodo de, vamos a decirle nosotros a agregar algo que yo utilizo para explicarlo, que es un periodo de alquimia, pero él se refería más a un periodo de purificación del espíritu, que se suponía que era para el logro de una conciencia distinta y que se suponía, me refiero a el basamento que utilizaba San Juan de la Cruz, pero que se supone, y realmente así es con lo que es la noche oscura del alma. Son esos periodos en que sentimos que perdemos todo el sentido, en que nos perdemos, nos sentimos como una especie de vacío, donde no encontramos sentido, no tenemos motivación para nada. Es como si, bueno, algo que yo les suelo decir mucho a mis pacientes en la consulta para entender esto, para entender el sentido que tiene al final, porque el tema es que aquí nada de lo que nos digan suele darnos luz, suele animarnos, pero siempre les recuerdo algo, que para encontrarnos hay que perdernos. Y justamente en eso consisten las noches oscuras del alma. Es una especie de perdición, una especie de muerte, literalmente una especie de muerte. Porque hay una parte de nosotros que deja de ser. Hay una parte de nuestro ego que, digamos que se desmantela, se desmorona, porque es necesario que así sea para pasar a un nuevo estado de conciencia. Esto puede ser posterior a algún evento puntual. Pues, hay noches oscuras del alma que vienen después, porque también suele ser una parte del duelo, que al intensificarse termina llevándonos a esa noche oscura del alma, porque aparte de tener, sobre el duelo vamos a hacer una transmisión pronto, está en la lista, en el itinerario de los espacios de una taza de esperanza, porque es un tema que hay que tratar solo, que ya tratamos, pero que vamos a tratar aquí en este espacio para que quede también en YouTube. Pero en la noche oscura del alma, realmente ese perdernos es necesario, es lo que requerimos para que se produzca algún efecto transformador, algún efecto de modificación o alguna modificación literal de algo en nuestra vida, alguna percepción. De hecho, alguna percepción incluso sobre nosotros mismos, pero muy, muy a lo interior. Por eso se refiere y se siente, se percibe como una especie de muerte. Lo que muchas personas comentan cuando están en su acompañamiento en estos periodos es que se sienten que están muriendo o que están muertos en vida. Y es literal, porque hay una parte de ellos, y digo ellos, pero me incluyo allí porque también lo he experimentado muchas veces en mi vida, que está muriendo, tal cual muriendo. Entonces se siente tal cual. Esta muerte, algunas personas suelen, porque ahí voy a lo que le estaba diciendo hace rato, ahí entonces afloran nuestras heridas en cualquier proceso de vulnerabilidad. Una de las cosas que pasan es que se abren heridas profundas que estaban allí, digamos que latentes. No es que no estaban abiertas, pero estaban allí como latentes, estaban allí como que no miramos, no toques, no duele mientras no toques, pero en estos momentos de profundidad es inevitable que se abran. Pasa lo mismo en el puerperio, tema sobre el que también pronto se va a hacer una transmisión porque lo han pedido mucho.
que es una noche oscura del alma, por cierto, y eso, bueno, eso lo hablaremos con detalle allí. Entonces estas heridas profundas al abrirse, bueno, nos llevan a sitios que son bien, bien oscuros, bien, bien solos, muy solos, se experimenta mucha soledad y se requiere también a veces mucha soledad. Una de las cosas que pasan en estos estados de noche oscura del alma es que necesitamos generalmente estar solos, estar quietos, estar a salvo. Y eso obviamente por una parte lo requerimos, pero por otra también nos pareciera que nos hunde más. Es una parte necesaria, esa soledad es necesaria en estos procesos. Pues, ¿qué pasa? Y eso es una de las cosas que voy a comentar ahora con las recomendaciones. Cuando buscamos estar acompañados en estos procesos, o cuando buscamos hablarlo con alguien, que hay que tener mucho cuidado a quién buscamos, no es que, no es que sea negativo, ¿no? Buscar a ciertas personas, pero muchas veces no son la mejor compañía en esos momentos porque tienden a invitarnos a salirnos de allí, obviamente porque no comprenden realmente lo que estamos experimentando y nos invitan a evadir, ¿no? Un poco como estos comentarios que más de uno de ustedes debe haber escuchado en procesos de este tipo, de que tú eres joven, todavía, ¿por qué estás así? Si tienes salud, si tienes fuerza, si te queda una vida por delante. Bueno, ni hablar cuando las personas experimentan estos estados después de la pérdida de alguien cercano, una pareja, por ejemplo, ni hablar de estos comentarios terribles que se dicen desde el amor y con muy buena intención, porque en el fondo sí hay una buena intención de quizá de pensar que te pueden sacar de allí con esos comentarios, pero que son lo peor que te puedes recibir en esos momentos, que búscate a alguien, todavía tienes tiempo de rehacer tu vida, bueno, ni hablar. Sonríe, abre las ventanas, deja entrar el sol y respira y mira al cielo y agradece. Hey, esto está bien, yo también estoy de acuerdo con esta conexión con la vida, pero hay estados donde esa conexión con la vida no tiene ningún sentido. Entonces, por más que nos insistan en ello, en ese momento, eso no tiene sentido para nosotros. El estar perdidos, a pesar de que es algo muy, se suele experimentar como algo muy desagradable, muy incómodo, es necesario. Es un estado del alma. Y el alma tiene que transitar por allí para experimentar ciertos procesos que si no pasa por esos valles profundos de oscuridad, no los va a experimentar de esa manera. Un poco como lo que pasa con la oruga en la crisálida. En esa oscuridad, en ese espacio de aislamiento, está sucediendo algo. Es un poco, la metáfora es correcta usarla acá, de cierta manera, y de cierta manera bastante asertiva, porque incluso el resultado es parecido, ¿no? La noche oscura del alma te está haciendo pasar por un proceso, es para un renacer. Hay algo que va a pasar que se experimenta como un renacer. Entonces, por eso San Juan de la Cruz hablaba del proceso de purificación. Yo eso de la purificación, cuando estamos hablando ya desde la visión psicoterapéutica del sentido de la noche oscura del alma, no comulgo mucho con usar ese término. Me parece que realmente no es asertivo, salvo que alguien lo quiera ver, lo esté experimentando desde lo espiritual netamente y lo quiera percibir así. Pero realmente en mi visión va más hacia la alquimia. O sea, más con un estado de purificación, al final sería lo mismo de cierta manera, pero un estado alquímico de transformación, necesario de transformación. Eso, por ejemplo, que preguntaba Ceci hace rato sobre la crianza puntual, con el tema esa duda, esa inquietud que está generando con respecto al entorno, la aplicación de lo que ella ha aprendido hasta ahora, puede estar significando de cierta manera una noche oscura del alma, porque estos estados de confusión con respecto a algo que creemos también pueden ser ese espacio de alquimia, de transformación, donde una de las cosas que hace la noche oscura del alma es que nos obliga, en el buen sentido, pero nos obliga a mirar donde no estábamos mirando. Y mirar la herida no es fácil. Yo le digo a ella, le digo a Ceci en este momento, que hay que mirar hacia allá de la herida, eso que está viendo reflejado en esto de la no aprobación de los demás hacia lo que ella está aplicando y lo que está viendo en el resultado con respecto a su hijo. Pero una cosa es decirlo, otra es ella hacerlo.
Entonces allí, en ese hacerlo, bueno, allí se va a requerir. Por eso siempre, y una de las cosas que también vamos a hablar acá, sobre las noches oscuras del alma, es la necesidad de los espacios de sostén, donde sostenerse y apoyarse. Por ejemplo, la tribu. La tribu es bueno, pues un lujo en estos momentos, pero no todo el mundo cuenta con una tribu, lamentablemente. Porque en los estados donde se experimenta la noche oscura del alma, muchas veces esa tribu o ese grupo con el que nos relacionamos normalmente en esos momentos, no está preparado para entendernos, escucharnos de verdad, en silencio, con respeto, incluso con una manera empática de sugerirnos, de guiarnos. Y bueno, y eso al final puede estar la ventaja de que en el fondo no estamos, de cierta manera no estamos solos, pero en el fondo no nos sentimos realmente acompañados. Eso lo escucho yo mucho. O sea, tengo mucha gente alrededor, pero me siento cada vez más solo, más aislado, y es tal cual. Porque de nada sirve tener un montón de gente alrededor en un estado de estos, un estado profundo de conexión con tu herida o con tus heridas, si los demás no entienden lo que te pasa. Entonces no saben qué hacer realmente. Y aparte proceden de una manera inadecuada. Porque invitar a alguien que está experimentando algo así a la evasión es una manera totalmente incorrecta de hacerlo. ¿Qué evidencia hay de lo que comentas? Necesidad de transitar esos momentos de cuestionamientos y oscuridad, muchísima, muchísima, muchísima evidencia. Podemos exponerla acá y bueno, vamos a desarrollarlo, pero muchísimo. Y la evidencia no solamente es el material que podamos tener para sostenernos sobre él, sino también yo particularmente puedo hablar de mi evidencia personal. Porque las noches oscuras del alma son estados transicionales que he experimentado y sigo experimentando muchas veces en mi vida. Entonces la aplicación de las cosas que voy a recomendar hoy la conozco de primera mano. Esa es la principal evidencia en el caso de este servidor. Entonces, ¿qué sentido tendría esta desmantelamiento del ego, este camino de vacío, de vacío profundo, de no saber dónde estamos, de estar perdidos, para reencontrarnos y tener ese proceso alquímico? Primero, soltar lo que ya no nos sirve. Esa muerte del ego, ese desmantelamiento del ego, sencillamente es necesaria y obligatoria, porque allí estamos dejando lo que nos impide seguir dando pasos hacia donde tenemos que dirigirnos, o hacia donde nuestra alma está sintiendo. Porque recuerden esto, la noche oscura del alma la noche oscura del alma, como su nombre lo dice, es un estado del alma. Y el alma es eso, esa esencia más profunda de nosotros. No tiene nada que ver con lo racional e intelectual. Lo racional e intelectual, por supuesto, es una parte también de nosotros, una parte que nos complementa y muy importante, porque nos conecta con la realidad. Se supone que si estamos en un mundo físico material, tenemos que tener estructura, tenemos que tener conexión, tenemos que tener gestión de las cosas, y en eso el ego es el único que lo puede realmente hacer. El problema de la mayoría de nosotros es que el ego, esta parte racional e intelectual, es la que está a cargo. Y en procesos como una noche oscura del alma, como cualquier proceso alquímico de transformación interior, esta parte racional generalmente no sabe qué hacer porque no entiende los lenguajes del alma. Esa sensación de estar perdidos, de estar muriendo, justamente lo que significa es la desconexión entre nuestras. Por eso no entendemos nada, por eso nos sentimos como que estamos en un limbo, porque realmente estamos en un limbo, porque el ego está en un limbo, está desconectado. Y se ha desconectado, se ha abierto una tremenda brecha justamente para volver a conectar en su momento, pero en el interín entre esa reconexión hay un proceso de transformación que, si no se diera, no hay de nuevo esta conexión y no se alcanza un nuevo estado de conciencia, que seguramente es lo que nuestra alma está buscando en este proceso. Entonces, para pasar a una nueva etapa, tenemos que pasar por allí, por ese valle de sombras, que es donde se da nuestra transformación, que es donde nos vemos obligados, en el buen sentido, a transformarnos en alguien apto, listo para transitar por ese nuevo camino. Si lo hiciéramos desde el ego, que a veces pasa también,
porque no siempre en los procesos de noche oscura del alma logramos transformarnos, no siempre logramos esta conexión, y eso depende mucho del tipo de acompañamiento y del tipo de proceso por el que decidamos guiarnos en ese tránsito, que muchas veces también es desconectivo, porque a veces la ayuda que buscamos lo que hace es medicarnos, y la medicación puede aliviar, sí, pero es desconectiva. No estoy diciendo que sea mala, en algunas situaciones por supuesto va a ser necesaria y va a ser de mucha ayuda. Aquí no estamos nunca, ni estaremos nunca a favor ni en contra de nada. Aquí siempre estamos abiertos a todas las opciones, pero también tenemos que ser muy sensatos y muy coherentes con las cosas que producen reales resultados y las cosas que realmente no lo hacen. Y la medicación en muchos casos que se hace, y eso lo digo con toda responsabilidad, de manera irresponsable, negligente y apresurada, generalmente lo que hace es dar un alivio, pero un alivio que justamente nos saca de este estado a la fuerza y nos impide es un poco, no literalmente por supuesto, pero es un poco como si abriéramos la crisálida antes de que la mariposa salga. Y yo creo que es más literal de lo que pareciera, pero no lo quiero especificar con detalles con esa analogía, porque podría confundirse. ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Yo uso mi guión. Usted me ve mirando hacia acá porque tengo mi guión para justamente tratar de que el tiempo me dure, cosa que casi nunca sucede. Me rinda el tiempo estipulado, a veces me paso, casi siempre. Una especie de desmotivación, pérdida de sentido, como había descrito hace rato, sentirnos perdidos. Eso es una de las cosas que literalmente dice la gente. Necesidad de estar aislados, de soledad, que no es que siempre la necesidad de estar aislado sea un síntoma de una noche oscura del alma, pero cuando esto se convierte en el deber ser, algo puede estar pasando y tenemos que estar alertas con eso, tener mucho cuidado. La sensación de muerte, como decía hace un rato, literal, una muerte en lo profundo, en lo interno de nosotros, una sensación de estar como metidos en una especie de fosa, de tumba en vida, donde no nos encontramos, y en muchos casos una especie de inquietud espiritual que entonces nos impulsa como a buscar refugio en ciertas cosas, en ciertas prácticas espirituales, pero desde la necesidad desesperada a veces de conseguir una respuesta. Y aquí hay que tener también mucho cuidado, porque entonces a veces esto nos desvía. Justamente el lenguaje que utiliza el alma en las noches oscuras, en sus noches oscuras, es un lenguaje de alma, y los guías, las instituciones que a veces nos acogen, que no es que no esté bien, o sea, eso es parte también de la búsqueda de apoyo, de un apoyo emocional espiritual, no está mal, pero muchas veces estas personas o instituciones aprovechan esto para entonces manipularnos y llevarnos a la imposición de alguna ideología, de alguna práctica y creencia, que también puede ser que nos alimente, nos llene un rato. Yo he escuchado, tengo muchísimos casos ahí de referencia en personas que han acompañado sus procesos, que han pasado por allí y de cierta manera han conseguido alivio y respuesta en un momento, pero después caen en una noche oscura, mucho más profunda, porque el no haberse permitido realmente transitar por la alquimia necesaria de su ser interior en el momento anterior, que los llevó a ese encontrar esa respuesta espiritual, entonces los lleva a una fosa mucho más densa, mucho más profunda, y a veces caen en procesos como en casos de depresión profunda, donde cuesta mucho salir. Por eso siempre, una de las cosas que siempre, y lo voy a seguir diciendo hasta que respire, porque ya eso es una misión de vida que tengo, y acompañar a las personas además para mí es un gran placer, un gran honor, y me ayuda a seguir creciendo, es cuidado, mucho cuidado con dónde y con quién te sostienes. ¿Ok? Cuidado con las verdades, y pongo comillas. Voy a leer, porque creo que hay varios comentarios que han entrado y no los he visto. Ah, sí. Hola, Auyoli, ¿cómo estás? Psicoclinic, bienvenida. Es muy necesario transitar por esos momentos, claro que sí, de oscuridad, sobre todo hoy día que hay tanta gente hablando de cómo ser feliz. Ahí está, gracias. Dando pasos para curar las tristezas y ansiedad cuando eso no se cura procesos. Así es.
que debemos vivir los duelos, debemos vivir esa falsa vida feliz, es enfermiza, así es, una gran máscara, una tremenda mentira. No es real, solo acumula dolores y los anestesia, que es peor todavía. Las noches oscuras son necesarias para evolucionar, así es, gracias por ese aporte, mucha medicación, que es solo negocio. Ahí está. ¿Eh? No lo digo yo nada más. Esta psicoclínica con bastante argumento y con bastante experiencia al respecto. Ahí está, psicoclinic.cl de Chile. Síganla. Totalmente recomendada. Porque es tal cual. Y aclaro, y justamente estoy siguiendo en el punto de ella, lamentablemente, a pesar de que la medicación en algunos casos sí va a ayudar a pasar por cierta, y bueno, y hay casos donde realmente va acompañada valga la redundancia, de un buen acompañamiento terapéutico, de una presencia sensata, equilibrada y empática. No te medico y anda, ya estás curado, levántate y anda, no. Por supuesto que sí, puede ayudar mucho, pero el tema es que hoy día se ha convertido en un gran negocio y ay, qué bella, y tú ni hablar. Se ha convertido en un gran negocio y lamentablemente yo no tengo nada contra los negocios. Cada quien puede tener el negocio que quiera, pero si tu negocio perjudica a los demás, mejor piénsalo, mejor reconsidéralo, porque allí ten por seguro, y eso lo digo con toda responsabilidad, que tu alma está lejos de tu ego. Mientras más lejos está nuestro ego del alma, más fácil es que caigamos en estas manipulaciones, en estas dinámicas donde lo que se busca es sacar provecho. Y cuidado, porque hay mucha gente, como la misma Uyoli me estaba avalando ahora, que vendiendo esta felicidad perenne, que no existe, porque eso no existe, te pueden llevar te pueden hacer gastar mucho también. Y llevar por un camino que te puede destruir, hacer mucho daño. ¿Qué propósito tendría entonces la noche oscura del alma? Y esto ojalá, ya se me olvidó quién fue la que preguntó ahora. Ceci, esté ahí todavía conectada, y si no, que lo escuche luego. Primero eso, soltar lo que ya no nos funciona. A veces estas crisis a veces no, siempre estas crisis lo que nos ayudan, lo primero que nos ayudan es a soltar la mochila de lo que ya no funciona. Y muchas veces esa mochila lo que está llena es de conceptos, de ideas, de programas, de lealtades que no sirven y que nos impiden evolucionar, pasar a un siguiente nivel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cito a Ceci su pregunta y ojalá esté todavía conectada? Porque en la crianza no hay una metodología, y eso es una de las primeras cosas que enseñamos en nuestras formaciones de promotores y consultores de crianza respetuosa. La crianza es un proceso evolutivo y único para cada quien, como es la vida. Y la crianza siempre nos va a poner a cada quien, a cada uno que la ejerza como guía, llámese padre, madre, adultos cuidadores, educadores, pero todos los que participamos allí tenemos que lidiar con nuestro propio proceso de crecimiento personal. Y es lo que siempre también les recuerdo a nuestros alumnos: en la crianza respetuosa o en la crianza en general, no solamente crecen los niños, crecemos los cuidadores, crecemos los padres, madres y demás cuidadores. Crecemos en todo lo que implica crecer. Entonces, allí está. Te invitan a conectar con lo profundo. Una de las cosas maravillosas, aunque cuando lo estamos experimentando no se puede decir que es maravilloso, porque es desagradable generalmente, es el silencio y la soledad a que nos lleva la noche oscura del alma, porque es una soledad necesaria, porque es el único espacio donde realmente vamos a escuchar el alma. Y quien nos está hablando es el alma, es lo más profundo del alma. Nos está hablando la herida, pero nos está hablando el alma. Y solo en ese silencio realmente le vamos a entender, a escuchar primero y luego a entender, a comprender. Y ese comprender se experimenta en el sentir. Recuerden que el alma no nos habla con palabras. El alma nos habla con imágenes, con sentimientos. Entonces, si queremos traducir los mensajes del alma, tenemos que estar atentos una buena guía es estar atento a los sueños, porque estos símbolos vienen del inconsciente, por lo tanto vienen de lo más profundo también del alma.
pero al sentir, que también es parte importante de la verdadera interpretación de los sueños, el sentir, el revisar ese sentir, lo que nos, lo que nos activa el rememorar ciertas imágenes experimentadas en estos sueños, en estos diálogos simbólicos. Y preparan, obviamente te invitan a conectar con esa profundidad, eso es lo que hace ese espacio, y te prepara para un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir un nuevo nivel de conciencia? Bueno, un ejemplo que yo he experimentado, he acompañado en más de una ocasión, alguien que transita por una enfermedad, llámese una enfermedad cualquiera o incluso una enfermedad terminal. Incluso cuando esa persona fallece, muchas veces antes de que trascienda de plano, se experimenta una transformación en el ser. Y hay personas que, porque muchas veces creemos o percibimos por lo mismo, lo convencional, que sanar solamente es curarse. O sea, si no se curó del cáncer, no sanó. No. Muchas personas han fallecido de la enfermedad, pero antes de haber fallecido experimentan realmente lo que es estar vivos. Y experimentan desde otra conciencia. Por ejemplo, un caso de una persona que cuando justo en los últimos días de su existencia, porque la enfermedad terminal lo llevó a ese fin, fue que logró conectar con su entorno, a apreciar y a agradecer el aire, el cielo, las aves, todo eso que lo rodeaba. En el estado anterior de conciencia no lo percibía y era como lo cotidiano y pasaba en automático. Pero esta enfermedad lo lleva a conectar realmente con lo maravilloso que estaba a su alrededor siempre, o con lo maravilloso que era la vida. Y el poder apreciar eso y agradecerlo le permite a esta persona tener esta transición hacia el otro plano de existencia mucho más placentero, grato por supuesto, y elevado. Y esto también se traduce como sanación. No siempre la sanación es curación física. Muchas veces es curación de nuestra conciencia. Muchas veces es curación de nuestra mente. Entonces el cuerpo trasciende, pero antes experimentamos un estado de conciencia distinto. Entonces conectamos con la gratitud, conectamos con el perdón. ¿Cuántas personas no, antes de fallecer o experimentando un momento crítico, es que logran conectar con el perdón? Y el perdón en lo más profundo y literal de lo que significa. Entonces es cuando logran entender a quienes le han dañado, logran reconciliarse con ellos, logran reconciliarse con sus heridas y obviamente trascienden. Entonces las noches oscuras del alma, una de las cosas y el proceso alquímico que ellas conllevan, a lo que llevan es a cambiar nuestra conciencia sobre algo. Sobre nosotros mismos primero, y sobre algo, sobre la vida, por ejemplo. Recomendaciones si estamos pasando por una noche oscura del alma. Y si alguien está pasando por una noche oscura del alma en este momento, además de Ceci que estaba haciendo su consulta, puede escribirlo por acá. No sé de que tenga título Noche Oscura del Alma, si he transmitido algunas veces en situaciones similares. Transmitido, transitado, posiblemente lo que quieres decir allí, pero lo veía como debilidad de no tener certeza. Ahí está, Ceci, ahí está la herida, escríbeme, porque sí, esto tienes que atenderlo. Creo que primera vez que veo que lo ven como momento de transición a algo mejor. Ah, bueno, qué bueno que te haya ayudado a este servidor a verlo. Ojo, y siempre aclaro, yo no tengo la verdad sobre esto ni sobre nada, pero el hecho de que lo estés ya cuestionando desde esa otra óptica, ya eso es un síntoma transicional y maravilloso. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué haría yo en tu lugar experimentando este cambio de perspectiva, de paradigma sobre algo? Me abriría primero a lo que está generando en mí, este nuevo entender sobre ese algo, investigaría también más. Hay mucha información, te recomiendo. Hay un libro, si quieres indagar sobre la noche oscura del alma, yo recomiendo un libro de Thomas Moore, un psicoterapeuta que también fue sacerdote, teólogo, y eso le da una... yo siento que esa visión de Thomas Moore es muy, muy, muy importante examinarla. Si alguien que está viendo esto o lo ve a posterior y trabaja con acompañamiento terapéutico de cualquier tipo, como dulas, psicólogos,
Recomiendo esa lectura, La noche oscura del alma, de Thomas Moore. Bueno, cualquier lectura de Thomas Moore, de verdad que es una gran fuente de conocimiento. Recomendaciones si estamos transitando por allí. Primero, aceptarlo, lo que se llama la rendición. Fluir, como dicen los yogis y los sabios védicos. Fluir. O sea, esto me está pasando, lo acepto. La aceptación siempre es el primer paso para cualquier superación de lo que sea. En todos los tratamientos de adicciones, por ejemplo, está como primero o segundo paso. O sea, es insaltable ese paso. Porque mucha gente no supera las adicciones o los deseos de cambiar hábitos, porque no acepta que tiene un problema. Y la no aceptación de que se tiene un problema es un impedimento del tamaño de una montaña, el Everest, por poner alguna. Porque no hay nada que hacer si no hay aceptación. Por eso mucha gente ha sido recluida en centros de recuperación y eso no hace nada en su vida, porque no hay aceptación. En el fondo se autoengañan de que yo no tengo ningún problema. Y eso pasa con todo. Eso no solamente con las adicciones. Por ejemplo, con los temas de gestión de la ira. Lo primero que nos impide mejorar en ese aspecto de nuestras vidas, en la gestión de una emoción tan profunda como la ira, como el enojo, es la no aceptación de ese problema. Generalmente quien no gestiona bien su ira no reconoce que no gestiona bien su ira y siempre se hace más fácil culpabilizar a los demás o a las situaciones de lo que sea que nos lleve a reaccionar como reaccionamos. Entonces la aceptación siempre es el primer paso. En este caso la rendición, saber que lo que estamos pasando no es un castigo divino, no es porque somos malos, no es algo que merecemos, sencillamente es algo necesario. Y se puede transitar por noches oscuras del alma siempre. O sea, no hay una noche oscura del alma. Siempre puede haber una noche oscura del alma cuando necesitamos transicionar y tener un nuevo estado de conciencia. Por ejemplo, después de un duelo, la pérdida de alguien, de una relación, una de las cosas que nos va a producir el estado de conciencia que nos va a llevar realmente a evolucionar y a crecer después de esto, siempre se pasa por ese valle de la noche oscura del alma. Las crisis, hay noches oscuras del alma individuales, noches oscuras del alma familiares, que tienen mucho que ver con las pérdidas en general, y las colectivas, cuando las sociedades completas tienen que pasar por situaciones. Hoy día, y hace poco, hace unos años, lo vivimos a nivel mundial. Buscar apoyo emocional, lo decía y lo insisto, la tribu, el grupo de acompañamiento, pero cuidado con el apoyo. Ya lo dije al principio, lo repito porque esto es importantísimo. A veces ese apoyo de mi mejor amigo puede ser el mejor apoyo en otras situaciones, puede ser que de verdad ese apoyo sea maravilloso en otros aspectos, pero en puntualmente quizá no, porque entonces esta persona me va a decir pero ya déjate de eso, ya sonríe, como comentaba Uyoli, abre las ventanas y sonríe a la vida. Eso no es lo que necesito yo escuchar cuando estoy pasando por una noche oscura del alma. Quizá me podría recordar a esta persona algo que sí ayuda mucho, que es: esto pasará. Pero es diferente que alguien te diga: hey, no estás solo y recuerda que esto pasará, a que te digan: sal de allí, respira, anda a bailar, anda, búscate a alguien. No. Entonces, cuidado con los acompañamientos. Obviamente los acompañamientos cercanos, familiares, madre, padre, hermanos, amigos, no pueden ser imparciales, se parcializan, porque nos quieren tanto que nos quieren proteger. Entonces esta incapacidad de imparcializarse les impide darnos, en la mayoría de los casos, el verdadero apoyo que requerimos, un apoyo objetivo, que nos juzgue. Eso es muy difícil hacerlo desde lo emocional, desde la parcialidad, y no siempre es lo adecuado. También, como dije, cuidado con los gurús, con los pastores, con los guías estos, que no todos, por supuesto, que entonces lo que ven allí es una oportunidad de lucrarse y llevarte por su supuesta verdad, y tómate esta pastilla que te ayuda, rézate esta oración y págame el diezmo a mí o lo que sea, que es lo que te ayuda, o el cielo prometido. Okay, yo respeto todo esto, o sea, yo no estoy aquí condenando nada de esto, pero cuidado, porque no tienen idea la cantidad de veces que me ha tocado
Acompañar a personas que lo que ha complicado más su situación es haber pasado por allí. Porque entonces lo llevan a valles más profundos y lo sueltan allí. Y como dijo un maestro de maestros, ciegos guiando ciegos. Cuidado con eso. Meditar. Ya hablábamos de que la noche oscura del alma es un espacio de soledad y recogimiento. La meditación es fantástica porque es compatible con esta soledad. Pero la meditación, desde lo sincero, es más, cuando estamos en lo profundo, que lo que queremos es llorar, a veces meditar nos permite eso. Y nos lleva a ese estado donde, y ese llanto que surge allí viene de lo más profundo y muchas veces es lo que más requerimos. Por eso el acompañamiento puntual en la terapia, bueno, yo he estado en sesiones donde hay personas que han pasado una hora entera solamente llorando, pero es lo que requerían, es lo que les iba a ayudar en ese momento y es lo que luego dicen, reconocen que les ayudó. Porque no siempre se nos permite llorar en los espacios sin señalarnos y sin juzgarnos. No siempre podemos estar frente a alguien que nos va a permitir llorar y nos va a decir sencillamente llora tranquilo, desahógate, suéltalo, y nos va a mirar en silencio, nos va a enviar amor, sino que muchas veces estas personas, por la misma buena intención que tienen, nos van a decir deja de llorar, ya, si sigues llorando, si sigues ahí, eso no te va a llevar a nada, mejor sal, mejor sonríe, pues ya, no vamos a repetir el discurso que nos repiten allí. Caminar, aunque no siempre queremos salir, porque los periodos de las noches oscuras del alma son de recogimiento, pero a veces podemos darnos estos pequeños espacios y el mismo cuerpo lo pide a veces, y eso siempre ayuda. Respirar, si no caminar, por lo menos respirar. Escribir, dejar salir, drenar, poner todo lo que sentimos. Miren, cuántas personas a mí me ha tocado recomendarles escribir cartas desde lo más profundo y sin censura. Agarrar y decirle a alguien por el que nos hizo, que nos lastimó, pero que queremos mucho, entonces no se nos permitió decirle lo que sentíamos tal cual lo sentíamos, y entonces en ese escrito liberarlo. Y maldecir a esa persona, decir groserías a esa persona, pero en ese contexto simbólico donde lo vamos a quemar, liberar, y donde nos podemos dar el permiso de hacerlo sin que nadie nos censure. Porque siempre también se los recuerdo, nadie, ni siquiera el creador te está censurando. Eso es entre tú y tú. Y además, si el creador está mirando eso, estoy seguro que lo aprueba, porque lo que quiere esa energía creadora, esa fuente, es que estés bien. Y sabes que eso realmente te ayuda. Eso de que si ofendes a tu padre en la carta, el infierno, olvídense de eso si quieren de verdad salir de este estado, porque eso les va a ayudar. Aquí agrega Uyoli, gracias por esa acotación, por supuesto que sí, una mascota muy buena en ese momento, una mascota siempre ayuda, eso sí, con responsabilidad, porque a veces en estos momentos de desesperación nos aferramos a algo y llegamos y adoptamos un ser vivo que requiere de nosotros, y después no es que siempre pase, pero sí ha pasado. Después no sabemos qué hacer con la mascotita y entonces nos desligamos de ella o dejamos de ser responsables. Cuidado con ello. Siempre bien orientados y sabiendo que la mascota, igual que un hijo e hija, va a requerir nuestro cariño siempre. Se nos va a acompañar en esa fase, pero también luego va a requerir nuestro cariño. Eso sí, son grandes sanadores, todos. Y yo recomiendo los gatos, sin parcializarme. Los perros también. Evitar tomar decisiones drásticas en estos momentos. Sí, a veces hay que dar pausa a ciertas decisiones cuando pasamos por noche oscura del alma. Cambios, mudanzas, renuncias, separaciones. Cuidado allí. Eso un poco aplica esta sabiduría ancestral milenaria del lejano oriente. Hay un proverbio chino, antiguo, antiquísimo, que dice: no prometas nada en máxima euforia y no le escribas cartas a nadie en gran enojo. Aplica lo mismo acá. En Noche Oscura del Alma, no tomes decisiones trascendentales, salvo que sean de vida o muerte. O sea, si tiene que decidir irse de un lugar porque sabe que allí está en peligro, hágalo. Trate de que alguien lo acompañe, lo sostenga, porque estas transiciones son más difíciles en esos momentos que en momentos comunes. Si son a veces difíciles, en estos momentos son mucho más.
Pero sí, ya en esos estados, si es de supervivencia, sí. Pero a veces el renunciar a un trabajo, el mudarnos, puede esperar un poco a tener más claridad. Porque una cosa que también, lo decía al principio, uno de los síntomas de la noche oscura del alma es ese estado de confusión y de estar perdidos. Y obviamente al estar confundidos, perdidos, nuestra visión para decidir, para ser realmente sensatos a la hora de tomar dar ciertos pasos, es prácticamente imposible. Y recordar siempre que eso, lo que sea que usted está viviendo, pasará. Siempre pasará. Eso es un mantra que yo, desde que lo adopté por primera vez, no lo suelto nunca. Y eso va con lo oscuro, con la noche oscura del alma, pero también con los momentos de bonanza. Eso se los recomiendo. Siempre en oscuridad y en luz, repítanse, esto pasará. En los momentos de oscuridad va a ser como una lucecita al final del túnel que va a traducirse en esperanza, pero no una esperanza vacía, una esperanza real, porque está allí. No la alcanzo, pero ahí la veo, la estoy poniendo allí. Entonces hacia allá voy. Y en momentos de mucha bonanza, de momentos fructíferos, eso también nos va a recordar a poner los pies en la tierra y a no olvidarnos de que hay momentos de vacas flacas, momentos de oscuridad. Entonces no volvernos locos o no dejarnos que el ego se nos infle demasiado, porque eso también nos suele traer problemas. Y muchas noches oscuras del alma están precedidas de momentos de gran bonanza, justamente por eso, porque se infla tanto el ego que nos alejamos demasiado del alma, de lo más esencial y profundo de nosotros mismos, de nuestro ser. Eso, las palabrotas maldecir, ahí yo le está aportando y me encanta. Aunque mucha gente diga que maldecir te lleva a que todo salga mal, eso no es así exactamente. Sirve para desahogos y nunca es personal. Y eso es soltar el veneno que tenemos dentro, porque si no lo soltamos nos seguimos envenenando. ¿Qué es lo que hace alguien cuando lo pica una serpiente venenosa? Tiene que sacar el veneno. Bueno, lo mismo va con el enojo. Hay que dejarlo salir, porque si no es quedarse con el veneno dentro y eso obviamente nos aleja de una salida, de una solución. Espero que lo que hemos hablado les haya servido. Ceci, si estás allí todavía, recuerda escribirme. Quienes se sienten identificados con esto pueden preguntar. Aquí preguntaron y aportaron. Me encanta. Gracias a Oyoli, gracias a Ceci, gracias a quienes estuvieron allí conectados y quienes aportaron e hicieron consultas. Igual en diferido, aquí mismo en el Instagram pueden hacer sus preguntas. Yo las voy a responder también a posteriori, y en el YouTube, que yo lo monto allí, pueden hacer sus preguntas. Recuerden, en YouTube y en Instagram, Elvis Canino Doula, se pronuncia Dula, pero se escribe Doula. La próxima semana en el mismo canal, mismo horario, tendremos este tema maravilloso en una fecha muy especial: cerrar y abrir ciclos. Los esperamos allí. Gracias por su atención, su tiempo. Se les quiere.